La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño apartamento en Barcelona, pero Isabel Martínez no podía escuchar nada. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde la oscuridad se fundía con el cielo nocturno. Era una noche sin luna, pero para ella, el silencio era ensordecedor. Algo la invadía. Algo que no podía explicar, como si el aire estuviera cargado de una presencia ajena, pero familiar. Sentía una opresión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, un nombre apareció en su mente: Jesús. No sabía por qué ni qué significaba exactamente, pero el nombre se repitió una y otra vez en su mente, hasta que, de forma inexplicable, una imagen le vino a la mente, una imagen vívida, nítida. Un hombre clavado a una cruz, con la sangre bañando su cuerpo, la multitud gritándole desde abajo. El dolor se podía sentir en el aire, como si ella misma estuviera allí, presenciando esa escena aterradora. Un sudor frío recorrió su espalda mientras intentaba despejarse. ¿Cómo podía estar viendo eso? Jamás había pensado en la crucifixión ni en su significado profundo, pero de alguna manera lo estaba viviendo en su interior. Cerró los ojos y la imagen se desvaneció, pero la sensación de haber sido testigo de algo histórico, algo fundamental, permaneció. Al abrir los ojos, se encontraba en su cama, aún empapada en sudor, pero la pesadez en su corazón seguía presente. ¿Era un sueño? ¿O algo más? El siguiente día, Isabel trató de olvidarlo. A la mañana siguiente, el sol entraba débilmente por la ventana, y la rutina diaria parecía normal. Pero a medida que avanzaba el día, algo extraño comenzó a ocurrir. En la escuela, durante una clase de historia, su profesora comenzó a hablar sobre el Imperio Romano y su sistema de justicia. Mencionó los castigos que se aplicaban a los criminales, y de repente, Isabel se sintió extrañamente conectada con cada palabra que la profesora pronunciaba. La imagen del hombre clavado a la cruz volvió a su mente, ahora más clara que nunca. El tema estaba relacionado con la persecución de los cristianos, algo que nunca había captado su atención, pero que ahora se sentía como una revelación personal. De repente, Isabel podía describir con total claridad cómo era la plaza de Jerusalén, cómo se sentía el ambiente tenso y sofocante, cómo el polvo se levantaba al caminar por las calles estrechas. Parecía saber cosas que nadie le había contado, detalles que no podía haber aprendido en sus clases ni en los libros de historia. Cuando la profesora mencionó las crucifixiones, Isabel tuvo una visión. Veía a un hombre alto, de rostro cansado, con una corona de espinas sobre su cabeza. La multitud estaba llena de rabia y desdén, pero él, con una serenidad que la asombraba, miraba hacia el horizonte. Isabel pudo ver el sol intenso de mediodía, el calor abrasador, la tierra agrietada bajo sus pies. Incluso podía oler el sudor de los soldados romanos y escuchar las voces lejanas de las personas que observaban el evento desde lejos. Isabel no entendía cómo podía saber todos esos detalles. Nunca había sido una persona religiosa, ni siquiera interesada en los temas bíblicos. Pero allí estaba ella, con una claridad inquebrantable, observando un acontecimiento que ocurrió más de 2000 años atrás. Reacción de su familia. Al regresar a casa, Isabel no pudo dejar de pensar en lo sucedido. Sus padres notaron que algo no estaba bien. Su madre, Teresa, una profesora de historia, la encontró perdida en sus pensamientos mientras hacía la tarea. ¿Estás bien, hija?, le preguntó con suavidad. Creo que sí. Es solo que... Isabel dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. Es extraño, mamá. Pero siento como si... hubiera estado allí. Vi la crucifixión, mamá. Vi todo. El hombre. La cruz. La multitud. Fue como si estuviera en ese momento. Como si lo hubiera vivido. Teresa la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su hija nunca había mostrado interés en historias antiguas, mucho menos en la religión. Teresa, aunque intrigada, lo atribuyó a un sueño intenso, pero algo en su mirada mostraba dudas. Tal vez solo fue un sueño muy vívido, Isabel. A veces la mente nos juega trucos. Pero Isabel no pudo sacudirse la sensación de haber sido parte de algo que no debería haber conocido. Por la noche, mientras se preparaba para dormir, la imagen de aquel hombre clavado a la cruz apareció de nuevo, tan real que sentía que podía alcanzarlo. Al día siguiente, durante una visita al museo con su madre, Isabel pasó por una sección dedicada a la Roma antigua. Al detenerse frente a una pintura de Jerusalén del siglo I, su mente explotó en una oleada de conocimiento. Sin previo aviso,
Comenzó a describir con detalles sorprendentes la ciudad, los edificios, las calles que nunca había visto en su vida, pero que de alguna manera conocía. La arqueóloga encargada del museo, una mujer de unos 50 años, se acercó y, sorprendida, le preguntó: ¿De dónde sacaste estos detalles, joven? Esto es exactamente como se describen las calles de Jerusalén de la época de la crucifixión. Isabel se quedó en silencio, sin poder responder. Sabía lo que veía porque lo había visto antes, pero no podía explicarlo. La mujer la miró extrañada, pero Isabel apenas escuchaba, porque su mente se encontraba en un lugar muy lejano. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran desvanecido por un momento, y en su lugar quedaba una conexión inexplicable con un pasado remoto. Algo estaba sucediendo con Isabel, algo que no podía comprender, pero que comenzaba a ser imposible de ignorar. A medida que los días pasaban, los recuerdos de Isabel se volvían cada vez más intensos y detallados. Ya no eran solo sueños, eran como fragmentos de una película que se proyectaba en su mente en plena vigilia. A veces, al cruzar una calle o al observar una pintura antigua, su mente se inundaba de imágenes de Jerusalén, de ese día específico en el que la crucifixión tuvo lugar. Podía ver las calles estrechas, los edificios de piedra, la multitud que se agolpaba, las voces furiosas, el sol implacable que se reflejaba en las caras sudorosas. Era como si estuviera mirando a través de los ojos de alguien más. Y lo más extraño era que sabía lo que iba a ocurrir antes de que pasara. En una tarde especialmente intensa, Isabel estaba sentada frente a un libro antiguo sobre el cristianismo primitivo que había encontrado en la biblioteca de su madre. Estaba por leer una sección sobre las costumbres de la época, pero cuando sus ojos pasaron por una ilustración de la crucifixión, se detuvo. Algo en ella despertó. De repente, su mente volvió a aquel momento. Recordó con claridad cómo los soldados romanos, en su arduo trabajo, clavaban los gruesos clavos en las muñecas del hombre que pendía de la cruz. Recordó cómo se escuchaba el sonido del metal perforando la carne, y cómo el hombre, que en ese instante era Cristo, miraba hacia el cielo, casi con una serenidad desconcertante. Isabel pudo sentir la rabia de la multitud, los gritos de los que pedían su muerte, y sin embargo, ella sabía algo más. El momento de la crucifixión no era solo una ejecución, era un sacrificio. Lo que más la desconcertaba no era el conocimiento de la escena en sí misma, sino la certeza con la que podía describir los detalles más pequeños, el tono de voz de los soldados, la expresión de las personas que pasaban, el aspecto de la ropa que llevaba Jesús. ¿Cómo podía saber estas cosas? No era posible. Fue entonces cuando Isabel comenzó a anotar todos los detalles que podía recordar, de forma obsesiva. Incluso empezó a dibujar el escenario. En un papel trazó las posiciones de las cruces, el camino que seguía la procesión, la posición del sol, los rostros de la multitud. Todo coincidía con lo que los historiadores habían documentado sobre ese día. Al mostrarle estos dibujos a su madre, Teresa no pudo evitar sentirse más inquieta. ¿Cómo puedes saber todos estos detalles, Isabel?, le preguntó su madre, con una mezcla de preocupación y asombro. Isabel se quedó en silencio. No tenía una respuesta. Sabía lo que veía, lo que sentía, pero no podía explicarlo. Un día, mientras se encontraba en la biblioteca con su madre, Isabel se acercó a un libro sobre la historia de la Roma antigua. Mientras hojeaba sus páginas, sus dedos pasaron por una ilustración de una ciudad antigua. De pronto, una ola de recuerdos la invadió. No era solo un recuerdo de un libro, era una visión completa, como si estuviera caminando por esa ciudad en ese mismo momento. Podía oler el aire caliente, oír los pasos de los soldados, sentir el polvo levantándose bajo sus pies. Lo más impresionante fue que los detalles que ella recordaba no coincidían con las descripciones usuales de la ciudad. Isabel podía describir con exactitud los edificios que los arqueólogos no habían identificado aún. En sus visiones, veía una pequeña plaza cerca de un templo, justo antes de la cruz, donde los romanos se reunían para decidir la suerte de los prisioneros. Isabel comenzó a temer que sus recuerdos, si se confirmaban, cambiarían todo lo que sabía sobre sí misma. Los detalles que revelaba no podían haber sido obtenidos por medios normales. Era como si alguien estuviera poniéndole imágenes en la cabeza, pero con una claridad y precisión que era completamente ajena a cualquier fuente accesible para ella. Una tarde, en una misa en la iglesia local, Isabel escuchó por primera vez la historia del sudario de Turín, el famoso sudario que, según la tradición, habría envuelto el cuerpo de Cristo. A medida que el sacerdote hablaba, Isabel sintió una oleada de conocimiento sobre el sudario, como si pudiera ver los hilos de la tela, su color exacto, su textura,
En su mente, podía ver claramente el rostro de Cristo, imperturbable, en el lienzo, como si la misma imagen estuviera grabada en su memoria. Fue durante la misa, mientras meditaba sobre estas visiones, cuando algo extraño sucedió. Isabel comenzó a escuchar susurros, como si alguien hablara directamente a su oído. No eran palabras, sino una sensación, una presencia que la rodeaba, que le hablaba de forma ininteligible, pero claramente espiritual. A pesar de la confusión, Isabel no sintió miedo, sino una calma extraña que la envolvía. Esa misma noche, mientras descansaba en su cama, la presencia volvió. Esta vez, sin embargo, fue más fuerte. De pronto, Isabel vio una figura al pie de su cama. Era una figura femenina, de cabello largo y oscuro, vestida con una túnica que parecía flotar. La figura la miró fijamente, pero no habló. Isabel, sorprendida, intentó moverse, pero no podía. La figura levantó la mano y le mostró un objeto. Isabel lo reconoció al instante. Era el sudario de Cristo. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Isabel sola en su habitación. Durante un largo tiempo, no pudo moverse. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esos recuerdos tan vívidos? ¿Y quién era esa figura? El hecho de que Isabel comenzara a compartir sus visiones con su madre y algunos amigos cercanos fue el inicio de un fenómeno que se extendió rápidamente. Pronto, la comunidad religiosa local se interesó en sus experiencias. Algunos sacerdotes y eruditos se acercaron a ella, tratando de comprender el origen de esos recuerdos. Se formaron pequeñas reuniones donde Isabel compartió sus detalles. Para muchos, lo que ella decía parecía ser un misterio sobrenatural. ¿Era una señal divina o simplemente una coincidencia? Las tensiones comenzaron a surgir. Algunos religiosos pensaban que Isabel había sido tocada por algo sagrado, mientras que otros dudaban, buscando explicaciones más racionales. Las críticas fueron duras, pero el conocimiento de Isabel sobre los eventos históricos era innegable. A medida que sus memorias se volvían más claras, los expertos se dieron cuenta de que no podían explicarlas con facilidad. Con el paso de las semanas, los detalles de las visiones de Isabel comenzaron a circular fuera de su círculo íntimo. Un grupo pequeño de sacerdotes, que inicialmente se había acercado a ella con la intención de comprender el fenómeno, se convirtió en una especie de comité de investigación informal. Isabel les había dado una entrevista, y aunque al principio se mostró reticente a compartir sus experiencias públicamente, la presión de la comunidad religiosa y la creciente intriga la llevaron a hacerlo. La noticia comenzó a extenderse. Al principio, solo se trataba de sus recuerdos sobre los eventos de la crucifixión de Cristo, pero con el tiempo, se habló de sus visiones de la ciudad de Jerusalén, de los detalles históricos que no podía haber conocido y de su afirmación de que había sido testigo ocular de la crucifixión. Lo que comenzó como una curiosidad local pronto se convirtió en un tema de debate público. Los medios locales, después de cubrir la noticia, comenzaron a recibir información de otros lugares, y en cuestión de días, el caso de Isabel Martínez se hizo conocido más allá de España. Isabel se convirtió en una figura pública no por elección, sino por el peso de las circunstancias. Algunos la veían como una vidente, otros como una víctima de un fenómeno inexplicable, y algunos incluso la tildaban de loca. Sin embargo, la mayoría se sentía atraída por la misteriosa precisión con la que describía los eventos históricos, muchos de los cuales nunca habían sido capturados por los relatos comunes. El caso de Isabel llamó la atención no solo de la Iglesia, sino también de académicos e historiadores. Se organizaron investigaciones científicas y teológicas que intentaron desentrañar el origen de sus recuerdos. El Vaticano, aunque inicialmente escéptico, envió un equipo de teólogos a examinar su caso. Por otro lado, historiadores y arqueólogos, intrigados por los detalles que Isabel compartía, comenzaron a indagar sobre los aspectos históricos de su relato. Los teólogos estaban divididos. Unos creían que Isabel podría ser un canal a través del cual se comunicaba la divinidad, mientras que otros insistían en que sus recuerdos eran el resultado de algún trastorno psicológico o un caso raro de memoria histórica. Las investigaciones científicas, por su parte, no lograban encontrar ninguna explicación convincente. Se había realizado una serie de pruebas psicológicas que confirmaban que Isabel no estaba mintiendo. Sus recuerdos parecían ser absolutamente reales para ella. Sin embargo, nadie podía explicar cómo una joven de 24 años, sin antecedentes en estudios históricos ni interés en el cristianismo primitivo, podría tener acceso a tanta información detallada sobre la crucifixión.
En cuanto a los arqueólogos, empezaron a comparar los detalles que Isabel describía con los estudios más recientes sobre Jerusalén en el siglo I. Para sorpresa de muchos, los descubrimientos arqueológicos que se hicieron en los siguientes meses comenzaron a coincidir en algunos aspectos con las descripciones que Isabel había dado. La ubicación exacta de una antigua plaza de juicio, la forma en que se realizaban las crucifixiones, incluso el tipo de vestimenta que usaban los soldados romanos. Esas coincidencias incrementaron el interés en su historia. La comunidad en general, ya de por sí fascinada por lo inexplicable, se dividió entre quienes consideraban a Isabel como una especie de profeta y quienes la veían como una charlatana. Se formaron grupos tanto de apoyo como de oposición. Aquellos que la seguían, muchos de ellos creyentes fervientes, la consideraban como una señal divina. Creían que Isabel tenía una misión, que las memorias de la crucifixión de Cristo eran más que recuerdos de una vida pasada. Eran un mensaje para la humanidad. Por otro lado, los detractores, incluidos algunos teólogos y científicos, argumentaban que lo que Isabel estaba experimentando era simplemente un trastorno psíquico. Decían que su memoria, por alguna razón inexplicable, había llenado los vacíos con eventos históricos reales, tal vez a partir de libros y películas que había visto en su vida, aunque ella nunca había mostrado un interés particular en esos temas. En los medios de comunicación, las opiniones también estaban divididas. Algunos periodistas sensacionalistas le dieron un enfoque escéptico, buscando explicaciones racionales y rechazando la idea de que Isabel fuera una reencarnación o una vidente. Sin embargo, había otros que, aunque no podían ofrecer pruebas concluyentes, reconocían que había algo en su historia que no se podía descartar tan fácilmente. Un día, Isabel fue invitada a una conferencia sobre la historia de la crucifixión organizada por un reconocido arqueólogo, el Dr. Ricardo Guzmán. Durante la conferencia, el Dr. Guzmán presentó sus últimos descubrimientos sobre los lugares de la crucifixión en Jerusalén. Isabel, al escuchar la descripción, no pudo evitar levantar la mano y hacer una observación. Los detalles que estaba presentando el arqueólogo coincidían perfectamente con lo que ella había visto en sus visiones. El Dr. Guzmán, un hombre experimentado que había pasado años investigando las antiguas ruinas de Jerusalén, se mostró inicialmente incrédulo. Pero a medida que Isabel describía las ubicaciones con una precisión asombrosa, su actitud cambió. Invitó a Isabel a un encuentro privado en el que ambos discutieron más a fondo sus recuerdos. Para el Dr. Guzmán, el caso de Isabel planteaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía una joven de 24 años, sin ningún conocimiento previo sobre la geografía de Jerusalén, dar detalles tan específicos sobre lugares que él mismo había investigado durante años? La conversación con el Dr. Guzmán fue un punto de inflexión para Isabel. Comenzó a entender que su experiencia no solo la había marcado a ella, sino que podría tener implicaciones mucho más amplias para la comprensión de la historia cristiana y de la reencarnación. Sin embargo, la incertidumbre seguía latente en su corazón. ¿Por qué ella? ¿Qué propósito había detrás de estos recuerdos tan vívidos? La figura pública y las primeras pistas sobre la identidad anterior. A medida que la presión sobre Isabel aumentaba, ella comenzó a sentirse como una especie de espectáculo. La atención pública la había convertido en una figura conocida, pero también en alguien muy sola. La creciente presión de los medios y la comunidad religiosa le hacían sentir que no tenía control sobre su propia historia. Las preguntas sobre su identidad pasada comenzaron a rondar con más fuerza. A lo largo de los siguientes meses, Isabel comenzó a notar algo extraño. En sus sueños, empezaban a aparecer más detalles sobre su vida anterior. Se veía a sí misma como una niña pequeña, jugando en las calles polvorientas de Jerusalén, y a menudo se encontraba con personas que parecían conocidas, aunque no podía identificar sus rostros. Sin embargo, algo comenzó a hacer clic en su mente. Esos recuerdos no eran de una vida de riqueza o de poder, sino de alguien común, alguien cuya vida había sido profundamente impactada por los eventos que ella estaba describiendo. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, Isabel sentía que la identidad de la persona que había sido en esa vida pasada comenzaba a revelarse lentamente, pero la revelación no estaba cerca de ser completa. A medida que más investigadores se interesaban por su caso, Isabel comenzaba a comprender que las preguntas más importantes no eran quién era antes, sino por qué estaba viviendo estos recuerdos ahora. Isabel ya no era solo una joven con recuerdos extraños. A medida que pasaban los meses, su vida había cambiado por completo. La constante atención mediática, las preguntas sin respuesta y la creciente presión tanto de la Iglesia como de los académicos habían dejado una marca profunda en ella.
Se sentía atrapada en un torbellino de opiniones, teorías y especulaciones sobre lo que estaba sucediendo con sus recuerdos. La pregunta central que la atormentaba, sin embargo, nunca cambió. ¿Por qué ella? A pesar de que sus visiones seguían siendo nítidas y claras, Isabel ya no buscaba respuestas fuera de ella. Había comenzado a aceptar que los recuerdos y visiones no la dejaban. En su interior, algo había comenzado a despertar con más fuerza, una necesidad urgente de entender su propósito. No solo quería saber quién había sido, sino por qué ahora, en este momento, se le había dado acceso a aquellos momentos históricos tan poderosos y significativos. Una tarde, mientras se encontraba nuevamente en el museo, observando una pintura de la crucifixión, Isabel sintió un estremecimiento al recordar el rostro de Cristo. Entonces, una revelación súbita la invadió. Ella misma había sido testigo de esos momentos, no como un espectador distante, sino como alguien profundamente conectado con lo que estaba ocurriendo en esa época. De manera gradual, los recuerdos de su vida anterior comenzaron a encajar, pero la sorpresa fue grande cuando por primera vez se dio cuenta de que no era una figura histórica famosa ni un personaje importante. Su alma había vivido de una manera humilde, sin notoriedad, pero de una manera que resonaba en los eventos que ella estaba describiendo. Isabel se encontraba una noche en su habitación, cuando un sueño particularmente vívido la golpeó con la fuerza de una revelación. En su sueño, vio a un joven llamado Elías. Era un joven sencillo, de una familia humilde, nacido en Jerusalén durante el siglo I. Elías no era un discípulo famoso ni un mártir célebre, sino un niño que había crecido en las calles, que había sido testigo de la vida y la muerte de Jesús, sin participar directamente en los grandes eventos que marcarían la historia cristiana. Elías había sido un joven que había observado la crucifixión desde lejos, tal vez desde una posición de la que los historiadores nunca habían hablado, pero su visión era única. Era un simple observador de la brutalidad de ese momento, pero algo dentro de él había sentido la profunda transformación de ese sacrificio. Elías no tenía un papel reconocido en la historia, pero su testimonio fue vital para comprender el impacto de la crucifixión en las almas sencillas del pueblo. Isabel despertó con el corazón acelerado. La revelación fue clara. Ella había sido Elías en su vida pasada. Elías no era un hombre de renombre. No estaba destinado a convertirse en un santo ni a ser recordado por los siglos venideros, pero su vida estuvo marcada por la observación de la muerte de Cristo. Nació en una familia judía de clase baja, viviendo en las afueras de Jerusalén, donde los recuerdos de las enseñanzas de Jesús aún no se habían propagado. Su vida fue común, sin grandes hazañas o logros. Fue testigo de la crucifixión cuando era solo un joven. A medida que observaba el sacrificio de Jesús desde lejos, su corazón se llenó de un dolor profundo y una comprensión que no podía articular. En el momento de la crucifixión, Elías estaba allí, entre la multitud, pero no se acercó a la cruz. No era un seguidor cercano, ni siquiera había hablado con Jesús personalmente, pero algo en su interior se conmovió profundamente, y esa conmoción fue la que, en una vida posterior, se transformaría en las visiones de Isabel. Elías murió joven, poco después de la crucifixión. Nadie lo recordaba, pues su vida había sido sencilla y su muerte, probablemente por causas naturales o incluso anónima, fue olvidada por la historia. No había registros oficiales de él, ni ninguna inscripción que lo mencionara, pero su alma había sido testigo de un acontecimiento que cambiaría el mundo para siempre. La revelación de la identidad de Isabel, que la conectaba con alguien tan común, tan anónimo, fue un momento de liberación para ella. Había esperado ser alguien importante, una figura cuyo legado perduraría a lo largo de los siglos, pero ahora entendía que no era necesario ser famoso o reconocido para haber sido parte de algo significativo. Elías, aunque olvidado por la historia, había sido parte fundamental del testimonio de la crucifixión. Su recuerdo era tan válido como el de cualquier apóstol o santo. Isabel no sintió decepción, sino una profunda paz. La verdad no siempre se encuentra en la grandeza, sino en los momentos pequeños y a menudo invisibles que dan forma a las grandes narrativas de la historia. Entender que ella era Elías, un simple testigo de la crucifixión, le dio una claridad que nunca había experimentado. Isabel compartió su descubrimiento con la comunidad, y aunque la noticia de que ella había sido alguien común en una vida pasada fue recibida con escepticismo, algo en sus palabras hizo que los demás comenzaran a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La historia de Elías no estaba escrita en los libros, pero su testimonio perduraba en las almas de aquellos que, como Isabel,
recordaban lo que no estaba en los registros. El impacto de la revelación fue profundo, ya que los miembros de la comunidad comenzaron a comprender que todos, sin importar su estatus o fama, tienen una historia que contar. Isabel nunca se convirtió en una figura histórica importante, pero lo que logró fue más valioso. Mostró a todos que incluso aquellos que parecen invisibles tienen algo que ofrecer. La verdadera grandeza no siempre está en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que se lleva en el alma. Isabel, como Elías, vivió para contar esa historia olvidada, recordando que a veces, ser testigo de algo tan trascendental como la crucifixión no requiere ser una figura prominente en los anales de la historia. Ahora, la gran pregunta que quedó flotando en el aire fue, ¿por qué Isabel, Elías, había vuelto a vivir esta experiencia? Si ella había sido solo un testigo común, ¿qué propósito tenía su reencarnación en el siglo XXI? ¿Por qué esos recuerdos habían surgido con tanta claridad cuando su vida anterior no había sido de relevancia histórica? Aunque nunca se respondió completamente a esa pregunta, Isabel, al final, encontró satisfacción en saber quién había sido en esa vida pasada. El propósito de su regreso seguía siendo un misterio, pero la verdad sobre su identidad había dado paz a su alma, aunque nadie, ni siquiera la historia, la recordaría como un gran héroe o una figura prominente. Isabel entendió que cada alma tiene su razón para regresar, aunque sea por la simple tarea de ser testigo de los momentos que definen el destino